Hace unas semanas recibí un mensaje de una seguidora llamada Andrea. Su historia es de las que te hacen cuestionar cuántos lugares en el mundo esconden secretos que nunca deberían salir a la luz. Si tienes tus propias experiencias con pueblos extraños o lugares donde sentiste que algo no estaba bien, me encantaría que las compartieras aquí abajo en los comentarios. Andrea vivió esto cuando decidió tomar una ruta alternativa en un viaje por carretera y terminó en un lugar que técnicamente no debería existir. Un pueblo donde todos parecían estar esperando algo y donde ella se dio cuenta demasiado tarde de que ese algo era ella. Mi nombre es Andrea y durante mucho tiempo dudé si contar esta historia. Hay cosas que cuando las compartes en voz alta suenan tan imposibles que temes que la gente piense que estás loca. Pero pasó. Todo esto realmente pasó. Y necesito que alguien más lo sepa, por si acaso. Esto sucedió en octubre de 2022. Yo tenía 26 años y estaba haciendo un viaje por carretera sola. Había renunciado a mi trabajo, terminado una relación larga y necesitaba tiempo para pensar. Decidí manejar desde la ciudad donde vivía hasta la costa, un viaje que normalmente tomaba 8 horas por la autopista principal, pero a mitad del camino vi un letrero que anunciaba una ruta escénica alternativa. Decía que agregaba solo 1 hora al viaje, pero pasaba por pueblos históricos y paisajes hermosos. Era mediodía de un sábado soleado. Tenía tiempo de sobra. Decidí tomar el desvío. La carretera alternativa era estrecha, de 2 carriles, serpenteando entre montañas. El paisaje era bonito al principio. Árboles en ambos lados, pequeños arroyos cruzando bajo puentes viejos. Pasé por 2 pueblos pequeños donde me detuve a tomar fotos y comer algo. Todo normal. Pero después del segundo pueblo, la carretera se volvió más solitaria. Dejé de ver otros autos. El GPS de mi teléfono empezó a fallar. La señal entraba y salía. Las montañas bloqueaban la recepción. Seguí manejando, confiando en que la carretera eventualmente me llevaría de regreso a la ruta principal. Pero después de 1 hora, empecé a preocuparme. No había visto ningún letrero indicando distancias o pueblos cercanos. No había pasado ningún auto en ninguna dirección. Era como si estuviera completamente sola en esa carretera. Entonces, al doblar una curva cerrada, lo vi. Un pueblo. Apareció de repente, como si alguien lo hubiera colocado ahí mientras no miraba. Estaba en un valle pequeño rodeado de montañas. Podía ver una calle principal con edificios de 2 pisos, una iglesia con campanario, algunas casas dispersas. Había autos estacionados, gente caminando, señales de vida. Me sentí aliviada. Podría preguntar por direcciones, tal vez cargar gasolina. Mi tanque estaba bajando y no quería quedarme varada. Bajé por la carretera que llevaba al pueblo. Había un letrero de madera viejo y desgastado que decía: "Bienvenidos a San Ezequiel, población 247". El nombre no me sonaba familiar, pero eso no significaba nada. Había cientos de pueblos pequeños en esta región que yo nunca había visitado. Entré al pueblo manejando despacio. La calle principal era pavimento viejo y agrietado. Los edificios eran antiguos pero bien mantenidos. Había una tienda general, una farmacia, lo que parecía ser un pequeño restaurante, y la iglesia al final de la calle. Todo se veía como sacado de otra época. Años 50 o 60 quizás. Lo primero que noté fue el silencio. Aunque había gente en la calle, no se escuchaba ningún ruido, ni conversaciones, ni música, ni el sonido normal de un pueblo funcionando. Solo silencio. Lo segundo que noté fue que todos me miraban, no de forma sutil. Me miraban directamente, abiertamente. Había una mujer barriendo la entrada de la tienda general que dejó de barrer y se quedó inmóvil mirándome pasar. Un hombre sacando cajas de una camioneta dejó lo que estaba haciendo para observarme. Un grupo de niños jugando en la acera se detuvieron y me siguieron con la vista. Era inquietante, pero traté de no pensar demasiado en ello. Pueblos pequeños, pensé. La gente se sorprende cuando llegan forasteros. Me estacioné frente a la tienda general. Cuando bajé del auto, la sensación de ser observada se intensificó. Podía sentir docenas de ojos sobre mí aunque tratara de no mirar directamente a nadie. Entré a la tienda. Una campanilla sobre la puerta sonó, aguda y clara en el silencio. El interior era como una cápsula del tiempo.
anaqueles de madera oscura, un mostrador antiguo con una caja registradora que parecía de los años 40, productos empacados en diseños que ya no se usaban. Detrás del mostrador había un hombre mayor, de unos 70 años, con overol y camisa de franela. Me miró sin expresión. «Buenas tardes», dije, tratando de sonar amigable. «Disculpe, estoy un poco perdida. ¿Podría decirme cómo llegar de regreso a la autopista principal?» Él no respondió inmediatamente. Solo me miró, evaluándome con ojos grises y fríos. Finalmente habló. «¿De dónde vienes?» «De la ciudad. Tomé la ruta escénica y creo que me desvié». «¿Cuánto tiempo llevas manejando?» «Unas 3 horas desde el último pueblo». Algo cambió en su expresión, una especie de reconocimiento, o quizás satisfacción. «Entonces llegaste justo a tiempo». «¿Perdón?» «Hoy es sábado, día de servicio. Te esperábamos». Un escalofrío me recorrió la espalda. «No entiendo. Yo solo necesito direcciones. Primero el servicio, luego te indicamos el camino». Se inclinó sobre el mostrador. «Son las reglas. Todos los que llegan en sábado deben asistir al servicio. Yo solo pasaba por aquí. No sabía que existía este pueblo. Nadie lo sabe hasta que llegan». Sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. «El servicio comienza en 1 hora en la iglesia. Te sugiero que asistas. Por tu propio bien». Retrocedí hacia la puerta. «Creo que mejor me voy». «No puedes». Su voz era plana, sin emoción. «Las carreteras se cierran hasta después del servicio. Es tradición». Salí de la tienda rápidamente. Mi corazón latía fuerte. Algo estaba muy mal aquí. Necesitaba irme. Ya. Subí a mi auto y encendí el motor. Manejé hacia la salida del pueblo por donde había entrado. Pero cuando llegué al borde del pueblo, encontré una barricada de madera bloqueando la carretera. Y había 3 hombres parados junto a ella, mirándome. Di la vuelta e intenté salir por el otro lado del pueblo. Otra barricada. Más gente observando. Estaba atrapada. Estacioné de nuevo, las manos temblándome sobre el volante. Revisé mi teléfono. Sin señal. Intenté enviar un mensaje de texto, pero no salió. Llamar tampoco funcionaba. Miré alrededor del pueblo. La gente seguía en las calles, pero ahora todos se estaban moviendo en la misma dirección, hacia la iglesia. Caminaban lentamente, deliberadamente, todos con la misma expresión vacía en sus rostros. Decidí quedarme en el auto. Cerré las puertas con seguro y esperé. Tal vez cuando terminara su servicio o lo que fuera, quitarían las barricadas y podría irme. Pero después de unos minutos, alguien tocó en mi ventana. Una mujer de mediana edad con un vestido floreado de estilo antiguo. Sonreía, pero sus ojos estaban muertos. «Es hora», dijo. «Debes ir a la iglesia». «No quiero. Déjenme ir. Después del servicio. Primero debes participar. Son las reglas». «¿Qué pasa si no voy?» Su sonrisa se desvaneció. «Entonces tendremos que llevarte». Miré alrededor. Más gente se había reunido alrededor de mi auto. 1 docena de personas, todas mirándome con esos ojos vacíos. Algunos tenían herramientas en las manos. Palas, martillos, cuerdas. El miedo se apoderó de mí. Estaba completamente sola, sin forma de pedir ayuda, rodeada de personas que claramente no estaban bien. Bajé del auto con piernas temblorosas. «Está bien, iré». La multitud se abrió para dejarme pasar. Me escoltaron hacia la iglesia, caminando en silencio a mi alrededor como guardias. Podía sentir sus miradas sobre mí, pesadas e insistentes. La iglesia era un edificio viejo de piedra gris con un campanario alto. Las puertas de madera estaban abiertas. Adentro, podía ver que los bancos estaban llenos de gente. Todos sentados en perfecto silencio, todos mirando hacia el altar. Me llevaron adentro y me sentaron en el primer banco. Delante de mí, el altar estaba decorado de forma extraña. No había cruz. En su lugar, había un círculo grande pintado en la pared, negro con bordes rojos. Dentro del círculo había letras que no reconocí, en algún alfabeto antiguo. Y debajo del círculo había una mesa con objetos, velas negras, un cáliz de metal oscuro y algo que parecía ser un libro muy antiguo con tapas de cuero agrietado. Un hombre salió de una puerta lateral. Era mayor, tal vez de 80 años, vestido con túnica negra. Caminó hasta el altar con pasos lentos pero seguros. «Hermanos y hermanas»,
dijo con voz sorprendentemente fuerte. Hoy es un día bendito. Una visitante ha llegado, como fue profetizado, como siempre sucede. Todos en la iglesia giraron para mirarme, cientos de ojos fijos en mí. Quise gritar, pero mi voz no salió. San Ezequiel nos enseñó, continuó el hombre, que este pueblo existe fuera del mundo normal, que somos protegidos y bendecidos mientras sigamos las tradiciones, mientras ofrezcamos lo que se nos pide. Abrió el libro antiguo. Las páginas crujieron. Empezó a leer en ese idioma extraño que no entendía. Las palabras sonaban ásperas, dolorosas al oído. Las velas negras se encendieron solas. El círculo en la pared comenzó a brillar con una luz roja pulsante. Cada ciclo, dijo el hombre, debemos renovar nuestro pacto. Cada ciclo, el camino trae a alguien que renueva nuestro acuerdo, alguien que nos permite seguir existiendo fuera del tiempo, protegidos, eternos. Entendí entonces lo que estaba pasando. Yo era la ofrenda, la renovación del pacto que mencionaba. Sea lo que fuera con lo que este pueblo hubiera hecho un acuerdo, lo renovaban con personas como yo, personas que se desviaban por error, que tomaban la carretera equivocada, que llegaban sin saber lo que les esperaba. Me puse de pie. No van a hacerme nada. La congregación se puso de pie como una sola entidad. Se movieron para bloquear las salidas. Sus rostros seguían vacíos, pero había algo debajo de esa vacuidad. Algo oscuro y hambriento. No puedes huir, dijo el hombre del altar. El pueblo decide. El pueblo siempre decide. Corrí hacia la puerta lateral por donde él había entrado. Nadie me detuvo. Atravesé un pasillo estrecho, bajé unas escaleras y terminé en lo que parecía ser una cripta bajo la iglesia. Era un espacio grande con techo bajo, iluminado por velas, y las paredes estaban cubiertas con fotografías, cientos de ellas. Fotos en blanco y negro, en color, algunas nuevas, algunas viejas, todas de personas diferentes, hombres, mujeres, jóvenes, viejos. Y debajo de cada foto había fechas. Las más antiguas eran de los años 30, las más recientes eran de hace pocos meses. En el centro de la cripta había un pozo, un agujero en el suelo de piedra que bajaba a oscuridad absoluta, y del pozo salía un sonido, un susurro colectivo, como si 1000 voces hablaran al mismo tiempo. Las fotografías eran todas las personas que habían llegado a este pueblo a lo largo de las décadas, todas las que habían renovado el pacto, y de alguna forma, todas estaban ahí abajo, en el pozo, atrapadas. Escuché pasos en las escaleras. La congregación venía por mí. Busqué desesperadamente otra salida. Había una puerta pequeña al fondo de la cripta. Corrí hacia ella, la abrí, y encontré un túnel. Un pasaje subterráneo que olía a tierra húmeda y algo podrido. No tenía opción. Entré al túnel. Era estrecho y bajo. Tuve que agacharme para avanzar. La oscuridad era casi total. Usé la luz de mi teléfono aunque seguía sin señal. El túnel parecía interminable. Podía oír voces detrás de mí. Gritos. Me llamaban. Andrea, vuelve. No puedes escapar. El pueblo siempre recupera lo que es suyo. Seguí corriendo, tropezando, las paredes del túnel raspándome los brazos. Mis pulmones ardían, pero no podía detenerme. Después de lo que pareció una eternidad, vi luz adelante. El túnel terminaba en una abertura que daba al bosque fuera del pueblo. Salí, aspirando aire fresco, mirando alrededor tratando de orientarme. Estaba en la ladera de una montaña, sobre el pueblo. Podía verlo abajo en el valle, la iglesia, las calles, los edificios, y podía ver a la gente saliendo de la iglesia, buscándome. Empecé a subir la montaña, alejándome del pueblo. Tenía que llegar a la carretera, tenía que encontrar ayuda. El bosque era denso, las ramas me arañaban, las rocas me hacían tropezar, pero seguí subiendo. Alcancé la cresta de la montaña cuando el sol comenzaba a ponerse, y desde arriba miré hacia el valle donde había estado el pueblo. No había nada. El valle estaba vacío, solo árboles, rocas, tierra, ningún edificio, ninguna carretera, ninguna señal de que alguna vez hubiera habido un pueblo ahí. Parpadeé, segura de que mis ojos me engañaban, pero no.
El valle estaba completamente vacío. San Ezequiel había desaparecido. Caminé durante horas en la oscuridad, siguiendo la carretera que había tomado originalmente. Eventualmente llegué a la ruta principal. Un conductor de camión se detuvo y me llevó a la ciudad más cercana. Le conté que había tenido problemas con mi auto y me había perdido en el bosque. No le mencioné el pueblo. Sabía que no me creería. Fui a la policía al día siguiente. Les dije que había un pueblo extraño en las montañas, que algo malo estaba pasando ahí. Me miraron como si estuviera loca. Revisaron mapas. No había ningún pueblo llamado San Ezequiel en esa región. Nunca lo había habido. Insistí en que me llevaran al lugar. Fuimos en patrulla, yo guiándolos. Cuando llegamos al lugar donde había visto el letrero de bienvenida, no había nada, solo carretera vacía. Cuando bajamos al valle, solo encontramos bosque denso. Ninguna señal de civilización, ninguna carretera que llevara a un pueblo que no existía. Los oficiales pensaron que había tenido algún episodio, estrés del viaje, quizás alucinaciones. Me sugirieron ver a un doctor. Me llevaron de regreso a la ciudad y eso fue todo. Pero yo sé lo que vi, sé lo que viví. El pueblo era real. Las personas eran reales. El pacto que habían hecho era real. Investigué durante semanas. Busqué en archivos históricos, en bibliotecas, en internet. Encontré algo finalmente. Una mención breve en un libro de historia regional de 1923. Hablaba de un pueblo llamado San Ezequiel que había sido fundado en 1887. En 1932, todo el pueblo desapareció. 247 personas. De la noche a la mañana. Las autoridades fueron a investigar después de que nadie del pueblo apareció en la ciudad cercana durante semanas. Cuando llegaron, el pueblo estaba vacío, sin cuerpos, sin señales de lucha, sin nada. Como si todos hubieran simplemente dejado de existir. El caso nunca se resolvió. El pueblo fue declarado abandonado, pero con el tiempo, incluso el sitio del pueblo desapareció de los mapas. La gente olvidó que había existido, pero no desapareció realmente. Hizo un pacto con algo antiguo y oscuro, algo que los mantuvo existiendo fuera del tiempo normal, existiendo en momentos específicos, en días específicos, esperando a que personas desprevenidas tomaran la carretera equivocada. Y cada vez que alguien llega, renuevan su pacto. Mantienen su existencia por otro ciclo más. Atrapan otra alma en ese pozo bajo la iglesia. He intentado volver, varias veces, pero nunca encuentro el desvío. La entrada a esa carretera alternativa simplemente no está ahí cuando la busco. Es como si el camino solo aparezca para ciertas personas en ciertos momentos. O quizás ya cumplí mi propósito. Llegué, vi el pueblo, escapé. Y al escapar, quizás rompí algo. Quizás el pacto requería que yo me quedara. Y al irme, lo debilité. O quizás solo me están dejando vivir con el conocimiento, sabiendo que hay lugares que existen entre los espacios del mundo normal. Lugares que atrapan a los que se desvían del camino, lugares llenos de gente que hizo pactos terribles hace décadas y ahora están atrapados en un ciclo eterno de existencia y renovación. A veces me pregunto qué pasó cuando no me quedé. ¿El pueblo simplemente desapareció hasta el próximo ciclo? ¿O están buscando otra forma de renovar su pacto? ¿Otro camino? ¿Otra víctima? ¿Otra oportunidad? Y me pregunto sobre todas esas fotografías en la cripta. Todas esas personas, a lo largo de las décadas, ¿todavía están ahí, atrapadas en ese pozo? ¿Conscientes? ¿Sufriendo? No hay forma de saberlo, no hay forma de salvarlas, porque el pueblo no existe en ningún mapa, no existe en ningún registro oficial, solo existe para aquellos que toman la carretera equivocada en el momento equivocado. He dejado de hacer viajes por carretera sola, me quedo en las autopistas principales. Ignoro los letreros que prometen rutas escénicas, porque ahora sé que algunos desvíos no son accidentes, son trampas, cuidadosamente colocadas para los desprevenidos. Y en algún lugar, en un valle que no aparece en ningún mapa, un pueblo espera. Sus habitantes inmóviles entre ciclos, su iglesia silenciosa, su pozo profundo lleno de almas atrapadas, esperando el próximo sábado. Esperando la próxima persona que se desvíe.
esperando renovar el pacto una vez más. Esa es la historia que Andrea me compartió. Todavía vive en su ciudad, pero dice que ha dejado de viajar sola y que ahora planea sus rutas con obsesivo cuidado. Nunca ha podido volver a encontrar ese desvío, aunque ha buscado docenas de veces. Si alguna vez has tomado una carretera secundaria y has sentido que algo no estaba bien, o si has visto pueblos que después no pudiste encontrar en mapas, compártelo en los comentarios. A veces los lugares más peligrosos son aquellos que no deberían existir pero que aparecen justo cuando alguien se pierde. Ten cuidado con los desvíos que parecen convenientes y recuerda que no todos los pueblos en el camino quieren que sigas tu viaje. Cuídate en la carretera y nos escuchamos en la siguiente historia. Un seguidor del canal me compartió este relato hace algunas semanas. Prefiere que lo llame simplemente Daniel y vive en la Ciudad de México. Lo que me contó sobre el año que pasó en cierto apartamento me dejó completamente perturbado. Si alguna vez has vivido en un lugar donde sentías que algo no estaba bien, donde la atmósfera misma parecía estar cargada de algo oscuro, cuéntamelo en los comentarios. Me fascina cómo algunos espacios parecen retener energías o presencias que no podemos explicar. Ahora, esta es la historia de Daniel y el apartamento al que nunca debió mudarse. Un lugar donde cada noche traía algo nuevo, algo peor, hasta que finalmente entendió la terrible verdad. Me llamo Daniel y necesito contar esto porque si no lo hago, siento que voy a enloquecer. Lo que viví en ese apartamento cambió mi forma de ver el mundo. Cambió mi forma de dormir. Cambió quién soy. Esto sucedió hace 2 años. Yo tenía 26 años y acababa de conseguir un trabajo decente en una empresa de marketing en la Ciudad de México. Vivía con mis padres en Naucalpan, pero el trayecto al trabajo era de casi 2 horas cada día. Estaba cansado de perder 4 horas diarias en el tráfico, así que decidí buscar un lugar para vivir solo, cerca de mi trabajo en la colonia Condesa. El problema era mi presupuesto. La Condesa no es barata, y con mi salario de entrada solo podía permitirme algo muy básico. Busqué durante semanas sin encontrar nada que pudiera pagar. Entonces encontré el anuncio en un grupo de Facebook. Apartamento en renta Condesa, 4,500 pesos mensuales. Un dormitorio, baño completo, cocina integrada, cuarto piso, disponible inmediatamente. El precio era ridículamente bajo para la zona, casi la mitad de lo que costaban otros lugares similares. Pensé que debía tener algún defecto grave, pero decidí verlo de todas formas. El edificio estaba en una calle tranquila, arbolada, hermosa. Era un edificio art deco de los años 40, bien mantenido por fuera. El propietario, un señor de unos 60 años llamado Don Ernesto, me recibió en la entrada. ¿Vienes por el apartamento del cuarto piso?, preguntó con una expresión extraña. No era exactamente desagradable, pero había algo en sus ojos. Una advertencia silenciosa que no supe leer en ese momento. Sí, señor. Vi el anuncio. Sígueme. Subimos las escaleras. El edificio era tranquilo. Escuché televisión en algunos apartamentos, niños jugando en otro. Normal, ordinario. Pero cuando llegamos al cuarto piso, la atmósfera cambió. No sé cómo explicarlo. El aire se sentía más pesado, más frío. El pasillo estaba más oscuro que los demás, aunque tenía las mismas ventanas. Había 4 puertas en ese piso. Don Ernesto caminó hasta la última, la del fondo. Apartamento 4D. Este es, dijo, sacando las llaves. ¿Los otros apartamentos de este piso están ocupados?, pregunté. No, están vacíos, por ahora. Abrió la puerta. El apartamento era pequeño pero funcional. Una sala comedor con cocina integrada, una habitación con closet empotrado, un baño completo. Estaba amueblado básicamente, una cama, un sofá viejo, una mesa pequeña, algunos estantes. Las paredes estaban pintadas de blanco, aunque la pintura se veía desgastada en algunos lugares. Tenía una ventana grande en la sala que daba a la calle, con buena luz natural. La habitación tenía una ventana más pequeña que daba a un patio interior. ¿Por qué está tan barato?, pregunté directamente.
Don Ernesto suspiró. Seré honesto contigo porque pareces buen muchacho. Este apartamento ha tenido problemas para mantener inquilinos. La gente se muda rápido, 1 mes, 2 meses como máximo. Dicen que escuchan cosas, que se sienten incómodos. ¿Qué tipo de cosas escuchan? Ruidos, pasos, voces, las quejas típicas. Yo nunca he experimentado nada y he entrado muchas veces a hacer reparaciones. Creo que es solo la imaginación de la gente, o las tuberías viejas. Este edificio tiene 80 años. Hace ruidos, pero la gente se asusta fácilmente. Debí haberme ido en ese momento. Debí haber escuchado la advertencia. Pero yo era escéptico, no creía en fantasmas, y necesitaba desesperadamente un lugar cerca del trabajo que pudiera pagar. ¿Hay algo más que deba saber?, pregunté. Don Ernesto dudó. Hace muchos años, en los años 60, hubo un incidente en este apartamento. Un hombre mató a su esposa aquí, y luego se suicidó. Pero eso fue hace más de 50 años. No creo que tenga relevancia hoy en día. Un asesinato-suicidio, por supuesto. Típico de apartamentos baratos con historias. Pero yo era joven, arrogante, racional. No me iban a asustar viejas historias. Lo tomo, dije. Don Ernesto asintió, aunque vi un destello de algo en sus ojos. ¿Pena? ¿Preocupación? Muy bien. Necesito 1 mes de depósito y el primer mes por adelantado. Sin contrato largo, mes a mes. Puedes irte cuando quieras. Firmamos el acuerdo ese mismo día. Me mudé 1 semana después. Los primeros 3 días fueron completamente normales. Instalé mi ropa, mis cosas. Hice del apartamento mi hogar. Dormí bien. No escuché nada extraño. Empecé a pensar que don Ernesto tenía razón, que la gente simplemente era supersticiosa. La 4ª noche, escuché el primer ruido. Era pasada la medianoche. Yo estaba en la cama, casi dormido, cuando escuché algo que venía de la sala. Como si alguien estuviera arrastrando algo pesado sobre el piso. Un sonido rasposo, lento. Scrape, scrape, scrape. Me senté en la cama, completamente despierto ahora. El sonido continuaba. Mi corazón latía rápido. Agarré mi teléfono y activé la linterna. Salí de la habitación lentamente y alumbré la sala. No había nada, absolutamente nada. El sofá estaba en su lugar. La mesa no se había movido. Todo estaba exactamente como lo había dejado. El sonido se detuvo en el momento en que entré a la sala. Probablemente los vecinos, pensé. Aunque recordé que los otros apartamentos del 4º piso estaban vacíos. Tal vez alguien del 3er piso. Volví a la cama e intenté dormir. Pero el sonido regresó 1 hora después. Mismo sonido, misma duración. Y se detuvo en el momento en que encendí la luz. Esto continuó durante 1 semana. Cada noche, siempre después de medianoche. Siempre el mismo sonido de algo arrastrándose. Y siempre se detenía cuando yo iba a investigar. Pero podía vivir con eso. Era molesto, pero tolerable. No era nada comparado con lo que vino después. La 2ª semana, los sonidos cambiaron. Ya no era solo algo arrastrándose. Ahora escuchaba pasos, claros, distintos. Alguien caminando en la sala cuando yo estaba en la habitación. O caminando en la habitación cuando yo estaba en la sala. Y lo más perturbador, los pasos se detenían justo frente a las puertas. Podía escucharlos acercándose, más cerca, hasta detenerse justo del otro lado de la puerta, como si alguien estuviera parado ahí, escuchando, esperando. Una noche junté coraje y abrí la puerta de golpe cuando los pasos se detuvieron frente a ella. No había nadie, pero el aire del otro lado era helado, tan frío que pude ver mi propio aliento, y había un olor dulzón y podrido, como flores marchitas mezcladas con algo muerto. El olor desapareció después de unos segundos, y la temperatura volvió a la normalidad. Empecé a dormir con las luces encendidas, y con música o podcasts sonando en mi teléfono. Cualquier cosa para llenar el silencio, porque el silencio era cuando escuchaba las cosas. La 3ª semana vi la primera sombra. Estaba en la sala, viendo televisión alrededor de las 11 de la noche, cuando algo pasó frente a la pantalla. Una sombra,
la forma de una persona caminando entre yo y la televisión. Pero cuando miré, no había nadie. Apagué la televisión y me quedé completamente quieto escuchando. Nada. Silencio total. Entonces lo vi con el rabillo del ojo. En el pasillo que conectaba la sala con la habitación, una figura oscura, de pie, inmóvil, solo parada ahí, mirándome. Giré mi cabeza para verla directamente y desapareció. Mi respiración era rápida, superficial. Agarré mi teléfono, listo para llamar a alguien. ¿Pero a quién? ¿A la policía? ¿Y decirles qué? ¿Que vi una sombra? Me obligué a caminar hacia la habitación. Tuve que pasar por ese pasillo. Cada paso era agonía. Cada célula de mi cuerpo gritaba que corriera en dirección opuesta. Pero llegué a la habitación, cerré la puerta, la trabé con seguro y me metí bajo las cobijas como un niño asustado. No dormí esa noche. A la mañana siguiente, con la luz del día filtrándose por las ventanas, todo parecía absurdo, ridículo. Estaba dejando que mi imaginación me controlara. Necesitaba ser racional, pero la racionalidad no explica lo que pasó la cuarta semana. Llegué a casa después del trabajo, cansado, y encontré algo que me heló la sangre. Todos los muebles de la sala habían sido movidos. El sofá, que estaba contra la pared, ahora estaba en el centro de la sala. La mesa había sido movida al rincón. Los estantes estaban girados hacia la pared. Y en el centro del piso, arreglados cuidadosamente, había objetos de mi habitación. Mi ropa, mis libros, mis fotos familiares. Todo formando un círculo perfecto. Mis manos temblaban mientras sacaba mi teléfono y tomaba fotos. Evidencia. Necesitaba evidencia de que esto estaba pasando realmente. Llamé a don Ernesto. Don Ernesto, alguien entró a mi apartamento. Movieron todo. ¿Usted tiene otra llave? ¿Dejó entrar a alguien? ¿Qué? No, Daniel. Nadie tiene llave excepto tú y yo. Y yo no he estado cerca del edificio en 2 días. ¿Estás seguro? Estoy mirándolo ahora mismo. Alguien movió mis cosas. Hubo una pausa larga. Daniel, tal vez es momento de que consideres mudarte. ¿Qué? No, necesito que venga aquí. Necesito que cambie la cerradura. Alguien tiene acceso a mi apartamento. Te cambiaré la cerradura mañana. Pero Daniel, escúchame. Ese apartamento tiene algo malo. No sé qué es exactamente. Pero he visto demasiados inquilinos irse asustados. Tú pareces un buen muchacho. No quiero que te pase algo. ¿Qué podría pasarme? Otra pausa. El último inquilino antes que tú duró 6 semanas. Cuando se fue, estaba diferente, demacrado, asustado. Dijo que algo en el apartamento estaba tratando de comunicarse con él, que cada noche las cosas empeoraban, que sentía que algo quería que él hiciera algo, pero no sabía qué. ¿Y qué pasó con él? No lo sé. Se mudó y nunca volví a saber de él. Pero su familia vino a recoger sus cosas porque él no quería volver ni siquiera para eso. Esa noche no me quedé en el apartamento. Fui a un hotel barato cerca de mi oficina. Necesitaba pensar. Necesitaba decidir qué hacer. Podía mudarme, perder el depósito, el mes adelantado, buscar otro lugar, o podía quedarme. Enfrentar lo que fuera que estaba pasando. Decidí quedarme. Todavía no sé por qué. Orgullo tal vez, o estupidez. Probablemente ambos. Don Ernesto cambió la cerradura al día siguiente. Nueva cerradura, nuevas llaves, solo 2 copias, una para mí, una para él. Me sentí un poco mejor, más seguro. Pero esa noche, cuando llegué a casa, todos los muebles habían sido movidos otra vez. Exactamente de la misma forma. Círculo de objetos en el centro. Todo idéntico a la noche anterior. La nueva cerradura no había servido de nada. Esa fue la noche en que decidí investigar. Busqué en internet sobre el edificio, sobre el apartamento 4D, sobre el asesinato-suicidio de los años 60. Encontré un artículo de periódico de 1967. La historia era peor de lo que don Ernesto me había contado. Roberto Salazar, de 32 años, había matado a su esposa Marina en el apartamento 4D, pero no había sido rápido. Según el artículo, la había mantenido cautiva durante 3 días, torturándola psicológicamente, moviéndola de habitación en habitación, obligándola a participar en rituales que el artículo no especificaba. Los vecinos habían escuchado gritos, pero asumieron que era una pelea marital. Nadie llamó a la policía.
Nadie intervino. Al cuarto día, Roberto la estranguló y luego se colgó de la viga del techo de la sala. Los encontraron una semana después cuando los vecinos notaron el olor. Pero había algo más en el artículo, un detalle que me hizo vomitar. Roberto había dejado una nota, una sola línea escrita con su propia sangre en la pared de la habitación. Ahora entiendo, ahora soy libre. Los que vengan después entenderán también. ¿Qué significaba eso? Entender que, esa noche, decidí quedarme despierto, completamente despierto. Quería ver qué pasaba. Quería enfrentar lo que fuera que estaba en ese apartamento. Me senté en el sofá con todas las luces encendidas, café en una mano, teléfono grabando video en la otra. Medianoche pasó sin incidentes. La 1 de la madrugada, las 2. A las 3 de la madrugada, las luces comenzaron a parpadear, encendidas, apagadas, encendidas, apagadas. Y entonces, todas se apagaron al mismo tiempo. Oscuridad total. Mi teléfono murió. A pesar de que tenía batería completa, simplemente se apagó. Y en la oscuridad, escuché una voz. No venía de ninguna dirección específica. Era como si viniera de todas partes al mismo tiempo, o de dentro de mi propia cabeza. Era una voz masculina, tranquila, casi amable. Finalmente estás listo para escuchar. No respondí. No podía. Mi garganta estaba cerrada por el miedo. Sé que tienes preguntas, sé que tienes miedo. Todos tienen miedo al principio, pero el miedo pasa y luego viene el entendimiento. ¿Qué eres?, logré preguntar con voz temblorosa. Fui Roberto, antes, pero ahora soy más que eso. Ahora soy parte de este lugar, parte de sus paredes, parte de su memoria. ¿Qué quieres de mí? Quiero que entiendas lo que yo entendí. Quiero que veas lo que yo vi. Hay cosas más allá del velo, cosas que la mayoría nunca verá. Pero este lugar, este apartamento, es delgado aquí. El velo es delgado y puedes ver a través. No quiero ver nada. Solo quiero que me dejes en paz. Una risa, suave, casi triste. No funciona así. Ya has comenzado a ver las sombras, los sonidos, los movimientos. Cada noche verás más. Cada noche el velo se volverá más delgado, hasta que finalmente, una noche, lo atravesarás completamente, y entonces entenderás, como yo entendí. ¿Qué le hiciste a tu esposa? Le mostré la verdad. Ella no quería verla, luchó, gritó, pero al final, justo antes del fin, ella también lo vio. Vi en sus ojos que finalmente entendió, y sentí paz al saber que no moría en ignorancia. Estás enfermo, eres un monstruo, soy un mensajero, y tú serás el próximo. O te irás y pasarás el resto de tu vida preguntándote qué había al otro lado. La elección es tuya. Las luces se encendieron bruscamente. El apartamento estaba exactamente como estaba antes. Mi teléfono cobró vida, mostrando las 3:33 am. Me levanté del sofá, agarré mi laptop, mi teléfono, mi cartera y mis llaves. No empaqué nada más. Solo salí. Corrí por las escaleras. Salí del edificio a la calle silenciosa de las 3 de la madrugada. Corrí hasta encontrar una calle más transitada. Me senté en una parada de autobús bajo la luz brillante de un poste hasta que amaneció. Nunca volví al apartamento 4D. Llamé a don Ernesto al día siguiente y le dije que se quedara con el depósito, con mis cosas, con todo. No quería nada de ese lugar. Perdí dinero, perdí mis cosas, perdí un mes de mi vida. Pero salvé algo más importante. Salvé mi cordura y posiblemente mi vida. Porque ahora entiendo qué le pasó a Marina. Entiendo qué les pasó a los inquilinos anteriores que duraron poco. Y entiendo qué le pasó al último inquilino que se fue demacrado y asustado. Ese apartamento no está simplemente embrujado. Es una trampa. Un lugar donde el velo entre nuestro mundo y algo más es peligrosamente delgado. Y algo del otro lado, Roberto o lo que quedó de él, está tratando de hacer que la gente cruce. No sé qué hay del otro lado. No quiero saberlo. Ahora vivo con un compañero de cuarto en un apartamento normal, lejos de la Condesa. Duermo con las luces encendidas algunas noches. Evito estar solo en lugares demasiado silenciosos. Y nunca,
Nunca busco apartamentos sospechosamente baratos, porque ahora sé que algunos lugares están baratos por una razón, y esa razón es que algo vive ahí, algo que quiere compañía, algo que quiere mostrarle a alguien lo que vio, algo que está esperando paciente a que llegue el próximo inquilino, el próximo que sea lo suficientemente desesperado, lo suficientemente escéptico o lo suficientemente tonto para ignorar las advertencias, como yo casi fui. Y así termina la historia que Daniel compartió conmigo. Me dijo que todavía tiene pesadillas sobre ese apartamento, que a veces se despierta pensando que escucha esos pasos. Si alguna vez has vivido en un lugar que sentiste que quería algo de ti, o si has tenido que huir de un hogar por razones que otros no entenderían, déjalo en los comentarios. No estás solo en estas experiencias. A veces la decisión más valiente es simplemente irte, sin mirar atrás. Cuídate mucho, que descanses bien y nos vemos en la siguiente historia. Recibí este testimonio de una oyente llamada Carolina, quien vive en un pueblo pequeño cerca de Guadalajara. Lo que me contó sobre su experiencia cuando era niña me dejó pensando durante días. Si alguna vez has vivido algo inexplicable en tu infancia, algo que todavía te persigue hasta el día de hoy, me encantaría que lo compartieras en los comentarios. A veces estas memorias nos acompañan toda la vida buscando ser contadas. Ahora, déjame llevarte a una casa antigua en un pueblo olvidado, donde Carolina y su familia vivieron algo que ninguno de ellos ha podido explicar hasta el día de hoy. Me llamo Carolina y tengo 34 años. Lo que voy a contar sucedió cuando tenía 11, pero lo recuerdo con una claridad que me aterra. Hay cosas que la memoria debería permitirnos olvidar, pero esta no es una de ellas. Era el verano de 2001. Mis padres acababan de divorciarse y mi madre decidió que necesitábamos un cambio radical. Vendió nuestro apartamento en Guadalajara y, con ese dinero y sus ahorros, compró una casa antigua en un pueblo llamado San Isidro, a unas 2 horas de la ciudad. Decía que sería bueno para nosotros, más tranquilo, más económico, que podríamos empezar de nuevo. Yo no quería ir, tenía amigas en la ciudad, mi escuela, mi vida, pero no me dieron opción. Así que a finales de julio, mi madre, mi hermano menor Tomás, que entonces tenía 8 años, y yo nos mudamos a San Isidro. La casa era enorme, mucho más grande que nuestro apartamento. Tenía 2 pisos, 6 habitaciones, un patio trasero con árboles frutales y un sótano que mi madre dijo que usaríamos como bodega. Era hermosa, sí, pero había algo en ella que me incomodaba desde el primer momento. No puedo explicarlo. Era como si la casa te observara. Lo que más me llamó la atención fueron los espejos. Había espejos por todas partes. En cada habitación, en cada pasillo, algunos pequeños, otros enormes que iban del piso al techo. Espejos antiguos con marcos ornamentados, dorados, plateados, algunos de madera tallada. Cuando pregunté a mi madre por qué había tantos, ella se encogió de hombros. Los dueños anteriores debían gustarles los espejos. Son hermosos, ¿no crees? Decorativos. Hacen que la casa se vea más grande, pero a mí no me gustaban. Había algo perturbador en ver tu reflejo constantemente, en cada esquina a la que volteabas. Los primeros días fueron caóticos. Desempacar, acomodar muebles, limpiar el polvo acumulado. La casa había estado vacía durante casi 2 años, según nos dijo el agente inmobiliario. Los dueños anteriores se habían ido abruptamente, pero no dio más detalles. Mi habitación estaba en el 2.º piso, al final del pasillo. Era espaciosa, con una ventana grande que daba al patio trasero. Y, por supuesto, tenía un espejo. Un espejo antiguo de marco dorado que cubría casi toda la pared frente a mi cama. Le pedí a mi madre que lo quitara. «¿Por qué? Es precioso», dijo ella. «No me gusta. Me da miedo». «Carolina, no seas ridícula. Es solo un espejo. Pero está justo frente a mi cama. No quiero verme cuando me despierte». Mi madre suspiró, cansada. «Está bien. Lo cubriremos con una sábana si tanto te molesta. Pero no lo vamos a quitar. Está fijo a la pared y probablemente dañaríamos el yeso». Esa noche, colgamos una sábana blanca sobre el espejo. Quedó cubierto completamente.
Me sentí un poco mejor. La primera semana fue extrañamente tranquila. Exploramos el pueblo, conocimos a los vecinos, compramos lo necesario para la casa. Tomás parecía adaptarse bien. Yo extrañaba mi vida anterior, pero intentaba hacer el esfuerzo. Todo cambió la octava noche. Me desperté sin razón aparente. Era tarde, pasada la medianoche según el reloj en mi mesita de noche. La casa estaba en completo silencio. Me quedé acostada, mirando el techo, preguntándome qué me había despertado. Entonces lo noté. La sábana que cubría el espejo estaba en el suelo. Me senté en la cama, con el corazón latiéndome más rápido. Debió haberse caído, pensé. Estaba mal colgada. Eso es todo. Pero mientras miraba el espejo ahora descubierto, vi algo que hizo que mi sangre se helara. Mi reflejo no estaba haciendo lo mismo que yo. Yo estaba sentada en la cama, mirando el espejo, pero mi reflejo estaba acostado, de lado, mirándome directamente. Parpadeé, una vez, 2 veces. Mi reflejo no parpadeó, solo me miraba con ojos muy abiertos, sin moverse. Grité. Mi madre llegó corriendo, encendiendo luces en el pasillo. Entró a mi habitación, con el cabello despeinado y expresión preocupada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Señalé el espejo con mano temblorosa. El espejo, mi reflejo estaba... Pero cuando volví a mirar, mi reflejo era normal. Yo sentada en la cama, señalando. Mi madre de pie junto a la puerta. Todo correcto. Carolina, ¿qué te pasa?, preguntó mi madre, acercándose. Yo vi. No sabía cómo explicarlo. Sonaba ridículo incluso en mi mente. La sábana se cayó. Mi madre miró la sábana en el piso. Debió estar mal colgada. Ven, te ayudo a ponerla de nuevo. No quiero cubrirlo. Quiero que lo quites. Carolina, ya hablamos de esto. Por favor. Estaba al borde de las lágrimas. Por favor, mamá, hay algo mal con ese espejo. Mi madre me miró con esa expresión que usan los adultos cuando piensan que estás siendo irracional, pero no quieren ser duros contigo. Está bien, mañana vemos cómo quitarlo sin dañar la pared. Por esta noche, ¿quieres dormir conmigo? Asentí. Dormí en la habitación de mi madre esa noche, acurrucada contra ella como cuando era pequeña. A la mañana siguiente, mi madre intentó quitar el espejo, pero resultó que estaba pegado a la pared con algún tipo de adhesivo industrial. Incluso llamamos a un vecino que trabajaba en construcción para que nos ayudara. Después de 1 hora de intentos, nos dijo que la única forma de quitarlo sería romperlo, y eso podría ser peligroso además de traer mala suerte, según él. Son 7 años de mala suerte si rompes un espejo, dijo, medio en broma, medio en serio. Mi madre decidió dejarlo, pero me cambió de habitación. Me mudé a una más pequeña al otro lado del pasillo. Esta habitación solo tenía un espejo pequeño sobre el tocador, fácil de cubrir. Pensé que eso resolvería el problema, pero solo lo empeoró, porque si bien yo ya no estaba en la habitación con el espejo grande, la habitación seguía ahí, al otro lado del pasillo. Y por las noches, cuando todo estaba oscuro y en silencio, a veces escuchaba sonidos viniendo de allí, crujidos, como si alguien caminara sobre el piso de madera, susurros, muy bajos, imposibles de entender. Y una vez, una risa, suave, femenina, que se cortó abruptamente. No le dije nada a mi madre, sabía que no me creería, pero Tomás sí me creyó. Una tarde, 2 semanas después de mudarnos, Tomás vino a mi habitación. Se veía asustado. Caro, ¿puedo contarte algo raro? Claro, ¿qué pasa? Se sentó en mi cama, abrazando sus rodillas. A veces veo cosas en los espejos. Se me erizó la piel. ¿Qué tipo de cosas? Personas que no deberían estar ahí. Como ayer, estaba en la sala jugando videojuegos y miré el espejo grande que está sobre la chimenea. Vi a una niña parada detrás del sofá, pero cuando me di la vuelta, no había nadie. ¿Qué aspecto tenía? No sé. Todo pasó muy rápido. Tenía cabello largo oscuro y un vestido blanco, pero cuando volví a mirar el espejo, ya no estaba. ¿Se lo dijiste a mamá? Negó con la cabeza. No me va a creer, va a decir que es mi imaginación. Tenía razón, y lo peor es que yo sabía que no era su imaginación, porque yo también había empezado a ver cosas, sombras que se movían en los reflejos cuando nadie más estaba cerca.
figuras borrosas en los rincones de los espejos que desaparecían cuando las mirabas directamente, y rostros. Solo por un segundo, una fracción de segundo, aparecía un rostro que no era el tuyo mirándote desde el cristal. Le dije a Tomás que teníamos que ser cuidadosos, que no deberíamos estar solos cerca de los espejos grandes, que si veíamos algo extraño, no deberíamos mirarlo fijamente. ¿Por qué no?, preguntó. No lo sé, solo siento que es lo correcto, pero no seguí mi propio consejo. Fue una noche de viernes, 3 semanas después de mudarnos. Mi madre había salido a cenar con unas amigas nuevas del pueblo. Tomás y yo estábamos solos. Él se había quedado dormido temprano después de ver una película. Yo estaba en la sala, leyendo un libro, intentando ignorar los espejos que me rodeaban. Entonces escuché el piano. La casa tenía un piano viejo en lo que mi madre llamaba la sala de música, un cuarto pequeño en el primer piso que aún no habíamos amueblado completamente. El piano había venido con la casa, desafinado y cubierto de polvo. Las notas eran simples, repetitivas, como si alguien estuviera presionando las mismas teclas una y otra vez. Pling, pling, pling. Me levanté y caminé hacia la sala de música. La puerta estaba entreabierta. Empujé lentamente y miré adentro. No había nadie tocando el piano. Las teclas se movían solas, hundiéndose y levantándose, produciendo esas notas monótonas. Pling, pling, pling. Debí haberme ido. Debí haber corrido, tomado a Tomás y salido de la casa. Pero la curiosidad, o quizás algo más, me hizo entrar. Había un espejo en esa habitación también, un espejo de cuerpo completo en la esquina. Mientras caminaba hacia el piano, mi reflejo se movió conmigo. Normal. Correcto. Las teclas dejaron de moverse abruptamente. El silencio fue ensordecedor. Y entonces, en el espejo, vi algo que hizo que mi mundo se detuviera. Había alguien de pie detrás de mí en el reflejo. Una niña, como Tomás había descrito. Cabello largo y oscuro, vestido blanco sucio y desgarrado. Estaba justo detrás de mí, tan cerca que podría haberme tocado el hombro. Me giré violentamente. No había nadie detrás de mí. Volví a mirar el espejo. La niña seguía ahí, en el reflejo. Ahora sonreía. Era una sonrisa horrible, demasiado ancha, demasiado amplia para su cara. Y entonces habló, no en voz alta. Sus labios se movieron en el reflejo y su voz resonó dentro de mi cabeza. Quiero jugar. Retrocedí tropezando con mis propios pies. Caí al suelo. El espejo estaba a unos metros de distancia ahora, pero podía ver claramente la escena reflejada. La niña estaba arrodillada junto a mí en el reflejo, acercando su cara a la mía. ¿Por qué no juegas conmigo? Llevo tanto tiempo sola. Aléjate, grité, mi voz rompiendo. Todos se fueron. Los de antes se fueron, pero ustedes se quedaron. Finalmente alguien se quedó. Me arrastré hacia atrás, hacia la puerta. La niña en el espejo me seguía, moviéndose con movimientos entrecortados, poco naturales, como una marioneta. No te vayas. Si te vas, me voy a enojar. No te va a gustar cuando me enojo. Llegué a la puerta. Me puse de pie y corrí. Corrí hacia las escaleras. Subí de 2 en 2. Entré a la habitación de Tomás y cerré la puerta con seguro. Tomás se despertó sobresaltado. «¿Caro? ¿Qué pasa?» «Tenemos que irnos de esta casa», dije entre jadeos. «Hay algo malo aquí, algo muy malo». Tomás se levantó de la cama, asustado por mi tono. «¿Qué viste?» «Una niña, en el espejo. Habló conmigo». «Tomás, no era mi imaginación, era real». «Te creo», dijo él rápidamente. «Te creo porque yo también la he visto más veces, no solo esa vez. La veo casi todas las noches en el espejo de mi habitación. A veces solo me mira, otras veces mueve los labios como si estuviera hablando, pero no escucho nada. Nos quedamos ahí, en su habitación, esperando a que mi madre volviera. Pero las horas pasaban y ella no llegaba. Intenté llamarla, pero su celular estaba apagado. Alrededor de las 2 de la mañana, escuchamos un golpe, luego otro y otro. Venía del pasillo. Sonaba como si alguien estuviera golpeando las puertas una por una, acercándose. Bang, bang, bang. Cada golpe más cerca, más fuerte.
Está viniendo hacia acá, susurró Tomás, con los ojos muy abiertos. Bang, bang, bang. La puerta de la habitación contigua. Bang, bang, bang. Nuestra puerta. Y entonces, silencio. Esperamos. 30 segundos. 1 minuto. 2 minutos. Nada. Y entonces escuchamos su voz. No dentro de nuestras cabezas esta vez. Era una voz real, viniendo del otro lado de la puerta. La voz de una niña pequeña, cantando. Los niños buenos juegan conmigo. Los niños malos se tienen que ir. 1, 2, 3. ¿Quién se quiere esconder? 4, 5, 6. Los voy a encontrar. La canción continuó una y otra vez durante lo que pareció horas. Tomás y yo nos abrazamos, temblando, llorando en silencio. Finalmente escuchamos el auto de mi madre entrando al garaje, la puerta principal abriéndose, sus pasos en las escaleras. La canción se detuvo inmediatamente. Mi madre tocó nuestra puerta. Niños, ¿por qué están juntos? ¿Pasa algo? Abrí la puerta y me lancé a sus brazos. Mamá, tenemos que irnos de esta casa. Por favor, no podemos quedarnos aquí. Le contamos todo, cada detalle. Al principio pensó que habíamos tenido pesadillas compartidas, pero cuando vio lo aterrorizados que estábamos, lo serios que éramos, su expresión cambió. Voy a investigar sobre esta casa mañana, dijo finalmente. Pero por esta noche dormimos todos juntos en mi habitación. ¿De acuerdo? Asentimos. A la mañana siguiente mi madre fue al archivo municipal y al periódico local para investigar la historia de nuestra casa. Lo que encontró fue perturbador. La casa había sido construida en 1920 por una familia adinerada. En 1952 vivía ahí una pareja con su hija única, una niña de 7 años llamada Lucía. La madre era una mujer obsesionada con la belleza y la apariencia. Llenó la casa de espejos para, según ella, multiplicar la belleza. Pero Lucía nació con una deformidad facial, una malformación en su boca que le daba una apariencia perturbadora. Su madre, avergonzada, la mantenía encerrada en la casa. No iba a la escuela, no tenía amigos. Solo estaba ella y los espejos. Los vecinos de la época reportaron que a veces escuchaban a la niña llorando, rogando que la dejaran salir. Pero su madre insistía en que todo estaba bien. Una noche de 1959, hubo un incendio en el sótano. Cuando los bomberos llegaron, encontraron a los padres a salvo afuera. Pero Lucía seguía adentro, atrapada en su habitación en el segundo piso. Su madre había cerrado la puerta con llave desde afuera. Lucía murió en ese incendio. Solo tenía 14 años. Los padres fueron investigados, pero nunca acusados formalmente. Se mudaron del pueblo y la casa quedó abandonada durante años. Desde entonces, había tenido varios dueños, pero ninguno duraba más de unos meses. Todos reportaban cosas extrañas, sonidos, apariciones, voces, pero los agentes inmobiliarios siempre minimizaban estos reportes, desesperados por vender la propiedad maldita. Cuando mi madre nos contó esto, supe que no podíamos quedarnos. Y para mi alivio, ella estuvo de acuerdo. Vamos a perder dinero, dijo. Pero no vale la pena vivir con miedo en tu propia casa. Esa misma semana pusimos la casa en venta. Mientras tanto, nos fuimos a vivir con mi abuela en Guadalajara. Volvimos a la casa solo una vez más para recoger el resto de nuestras cosas. Fue durante el día, con las luces encendidas y todos los espejos cubiertos con sábanas. Pero mientras empacaba en mi antigua habitación, aquella con el espejo grande que no pudimos quitar, sentí una presencia. Lentamente, levanté la mirada hacia la sábana que cubría el espejo. La sábana se estaba moviendo, como si hubiera una brisa, pero no había ventanas abiertas. Y entonces vi una pequeña protuberancia, como si alguien estuviera presionando desde el otro lado, desde dentro del espejo. Salí de esa habitación y nunca volví a entrar. Eventualmente, después de 6 meses, alguien compró la casa. Una pareja joven sin hijos. Mi madre intentó advertirles, pero pensaron que eran solo supersticiones. No sé qué les pasó. No quiero saberlo. Han pasado 23 años desde entonces. Ahora vivo en Monterrey. Tengo mi propia familia, una vida normal. Pero hay algo que nunca he podido superar: mi relación con los espejos. No tengo ninguno en mi casa, ni uno solo.
Mi esposo piensa que es una excentricidad. Mis hijos se quejan a veces, pero yo no puedo. Simplemente no puedo tener espejos a mi alrededor, porque a veces cuando paso frente a una ventana en la noche y veo mi reflejo, o cuando entro a un baño público con grandes espejos, veo algo por el rabillo del ojo. Una niña con cabello oscuro y vestido blanco, parada justo detrás de mí, sonriendo. Y aunque sé que cuando me gire no habrá nadie ahí, esa imagen me persigue, me perseguirá siempre, porque Lucía no quería que nos fuéramos, y creo que una parte de ella nunca me dejó ir. Esa fue la experiencia que Carolina vivió hace más de 2 décadas. Me dijo que escribirla fue catártico, que quizás compartirla ayude a otras personas que han pasado por algo similar a sentirse menos solas. Si tú también tienes una historia sobre casas embrujadas, sobre espejos o sobre cualquier experiencia paranormal que te marcó, déjamela en los comentarios. Cada historia merece ser escuchada y respetada. Gracias por acompañarme hasta aquí. Descansa bien y nos escuchamos en la siguiente historia. Esta historia me la compartió una seguidora llamada Valeria, que vive en una ciudad de Argentina. Lo que vivió hace 2 años la marcó tanto que tuvo que mudarse de la casa donde ocurrió todo. Si alguna vez has usado un tablero Ouija, si has jugado con invocaciones pensando que era solo diversión, o si has abierto puertas que no sabías cómo cerrar, me encantaría conocer tu experiencia en los comentarios. Estas historias me recuerdan que hay cosas que es mejor dejar en paz. Ahora, esto es lo que le pasó a Valeria y a sus compañeros de departamento cuando decidieron experimentar con algo que no comprendían. Tenía 23 años cuando me mudé al departamento. Era perfecto para lo que necesitaba, céntrico, barato, lo suficientemente grande para compartir con 2 compañeras de cuarto. Estaba en un edificio antiguo de principios del siglo XX, con techos altos, molduras de yeso en las paredes, y esa sensación de historia que tienen los lugares viejos. Mis compañeras de cuarto eran Lucía y Martina. Lucía estudiaba psicología, era práctica y escéptica de todo lo sobrenatural. Martina estudiaba historia del arte, era más espiritual, leía sobre esoterismo y tenía una colección de cristales y cartas de tarot en su habitación. El departamento tenía una particularidad, un sótano al que se accedía por una puerta en la cocina. No era común en los edificios de la zona, pero al dueño le había parecido útil cuando el edificio se construyó. Bajabas por unas escaleras de madera que crujían con cada paso y llegabas a un espacio frío, húmedo, con paredes de ladrillo expuesto y un olor a tierra que nunca desaparecía completamente. Lo usábamos para guardar cosas que no necesitábamos, maletas viejas, cajas de libros, adornos navideños. Nadie le prestaba mucha atención, era solo un sótano. Todo comenzó en octubre. Martina había conseguido un tablero Ouija en una tienda de antigüedades. Era viejo, con letras grabadas en madera oscura y una plancheta de vidrio biselado. Estaba emocionada con él. Es auténtico, decía, pasando sus dedos por las letras desgastadas. De principios de 1900, imaginen todas las sesiones que habrá tenido. Lucía puso los ojos en blanco. Es un juego de mesa manufacturado. No tiene ningún poder real. Solo hay una forma de saberlo, dijo Martina con una sonrisa. ¿Lo probamos? Yo no era creyente ni escéptica. Estaba en algún punto intermedio. La idea me intrigaba, pero también me ponía un poco nerviosa. Había escuchado historias sobre tableros Ouija. Todo el mundo las había escuchado. No sé, dije dudando. ¿No hay reglas? ¿Cosas que no debes hacer? Claro, respondió Martina. Nunca usarlo solo. Siempre despedirse al terminar. Nunca dejar que el espíritu cuente hacia atrás o recorra el alfabeto. Y nunca, nunca preguntar sobre tu propia muerte. ¿Ven cómo es ridículo?, interrumpió Lucía. Si fuera real, ¿por qué vendría con manual de instrucciones? Los espíritus no siguen reglas de un juego de mesa. Entonces no hay riesgo en intentarlo, contraatacó Martina. Si no es real, no pasará nada. Si es real, tendremos una experiencia increíble. Lucía suspiró. Está bien, lo haré, pero solo para demostrar que no pasa nada.
Esa noche, después de la medianoche, nos sentamos las tres alrededor de la mesa del comedor. Martina apagó todas las luces excepto una vela en el centro de la mesa. El ambiente era apropiadamente teatral. Colocamos el tablero entre nosotras. Pusimos nuestros dedos ligeramente sobre la plancheta, apenas tocándola. ¿Hay alguien aquí?, preguntó Martina con voz solemne. Nada pasó. La plancheta no se movió. Lucía sonrió con suficiencia. Ya ven, les dije que... La plancheta se movió. Fue sutil. Un pequeño deslizamiento hacia la izquierda. Todas apartamos las manos inmediatamente. ¿Quién hizo eso?, preguntó Lucía, mirándome a mí y luego a Martina. Yo no, dije honestamente. Yo tampoco, dijo Martina, aunque sus ojos brillaban de emoción. Preguntemos de nuevo. Volvimos a colocar los dedos sobre la plancheta. Mi corazón latía más rápido de lo normal. ¿Hay alguien aquí que quiera comunicarse con nosotras?, preguntó Martina nuevamente. Esta vez el movimiento fue claro e intencionado. La plancheta se deslizó hacia sí en la esquina superior del tablero. Lucía abrió la boca para protestar, pero Martina continuó rápidamente. ¿Cómo te llamas? La plancheta comenzó a moverse, deletreando lentamente M-A-L-A-C-H-I. Malaki, leyó Martina en voz alta. ¿Eres un espíritu que vivió aquí? La plancheta fue a no. ¿Por qué estás aquí entonces? L-L-A-M-A-D-O. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Llamado por quién?, pregunté antes de poder detenerme. P-O-R-U-S-T-E-D-E-S. Las tres nos miramos. La vela entre nosotras parpadeó a pesar de que no había corriente de aire. Esto es ridículo, dijo Lucía, pero su voz sonaba menos segura. Una de ustedes lo está moviendo. No somos nosotras, insistí. Y era verdad. Podía sentir la plancheta moviéndose bajo mis dedos con una fuerza independiente. Malachi, dijo Martina, ¿qué quieres? La respuesta fue lenta, deliberada. S-A-L-I-R. ¿Salir de dónde?, preguntó Martina. A-B-A-J-O. Las tres miramos hacia la puerta del sótano en la cocina. No, dije inmediatamente, no, terminemos esto ahora. Pero Martina estaba fascinada. ¿Estás en nuestro sótano? S-I. ¿Cuánto tiempo has estado allí? M-U-C-H-O-T-I-E-M-P-O. ¿Quién te puso allí? E-L-L-O-S. M-E-N-C-E-R-R-A-R-O-N. Lucía apartó las manos del tablero. Ya, esto es demasiado. Claramente Martina lo está dirigiendo para asustarnos. No lo estoy haciendo, protestó Martina. Yo también quería apartar las manos, pero algo me detenía. Una curiosidad morbosa. Una necesidad de saber. ¿Quiénes te encerraron?, pregunté. L-O-S-Q-U-E-S-A-B-I-A-N-L-O-Q-U-E-E-R-A. ¿Y qué eres?, preguntó Martina. La plancheta se detuvo. Por un momento pensé que la sesión había terminado, pero entonces comenzó a moverse de nuevo. Más rápido, más agresivo. D-E-M-O-N-I-O. La vela se apagó. Las tres gritamos. Yo salté de la silla tan rápido que se volcó detrás de mí. Martina tropezó hacia atrás. Solo Lucía permaneció en su lugar, aunque temblaba visiblemente. «Enciendan las luces», dijo Lucía con voz temblorosa. «Enciendan las malditas luces». Busqué el interruptor a tientas y lo presioné. Las luces se encendieron, llenando el comedor con un brillo normal y reconfortante. El tablero Ouija estaba sobre la mesa. La plancheta en el centro, sobre la palabra adiós. «No nos despedimos», susurró Martina. «Se supone que debemos mover la plancheta a Dios para cerrar la sesión. Pero él, ya está allí». «Porque no hay nadie», dijo Lucía, aunque su voz carecía de convicción. Fue sugestión colectiva o una broma de mal gusto. Pero todas sabíamos la verdad. Algo había pasado. Algo había respondido. Esa noche ninguna de nosotras durmió bien. Yo me quedé despierta en mi cama, escuchando los sonidos normales del edificio viejo que ahora parecían siniestros. Cada crujido, cada susurro del viento, cada vibración de las tuberías, y desde abajo, desde el sótano debajo de la cocina, ocasionalmente escuchaba algo más, como un rasguño, como si algo con uñas largas arrastrara sus dedos contra madera. A la mañana siguiente, ninguna de nosotras mencionó lo sucedido.
Era como si tuviéramos un acuerdo silencioso de pretender que nunca había pasado. Martina guardó el tablero Ouija en su armario. No lo usaremos más, fue todo lo que dijo. Pero ya era demasiado tarde, ya habíamos abierto la puerta. Los incidentes comenzaron sutilmente. Cosas pequeñas que podían explicarse racionalmente si te esforzabas lo suficiente. Objetos que desaparecían y reaparecían en lugares extraños. Mi teléfono que dejaba en mi habitación aparecía en la cocina. Los lentes de Lucía que estaban en su mesa de noche amanecían en el baño. Las llaves de Martina dentro del refrigerador. Se están olvidando dónde ponen las cosas, decía Lucía. Estrés de exámenes. Pero todas sabíamos que no era eso. Luego comenzaron los olores. A veces, sin razón aparente, el departamento olía a azufre. Un olor acre y penetrante que hacía arder los ojos. Revisábamos las tuberías, la estufa, todo. No encontrábamos la fuente. Y tan repentinamente como aparecía, desaparecía. Y estaban los ruidos del sótano. Ahora los escuchábamos constantemente. Durante el día, durante la noche. Rasguños, golpes. A veces, algo que sonaba como pasos pesados subiendo las escaleras de madera. Pero cuando abríamos la puerta para verificar, no había nada. Solo oscuridad y ese olor a tierra húmeda. Una noche, 2 semanas después de la sesión con el tablero, Lucía bajó al sótano a buscar unos libros que había guardado allí. Volvió corriendo, pálida como un fantasma, tropezándose en las escaleras. «Hay algo allí abajo», jadeó. «Hay algo en el sótano». «¿Qué viste?», preguntó Martina. «No lo vi. Lo sentí. Alguien me tocó. En la oscuridad. Sentí una mano fría en mi hombro y escuché una voz, un susurro en mi oído». «¿Qué dijo?», pregunté, aunque no estaba segura de querer saber. Lucía nos miró con ojos llenos de miedo. Dijo, «Gracias por dejarme salir». Esa noche cerramos la puerta del sótano con llave. No que pensáramos que una cerradura detendría algo sobrenatural, pero nos hacía sentir mejor, más seguras. No funcionó. Los incidentes escalaron. Ya no eran sutiles ni ambiguos. Nos despertábamos a las 3 de la mañana con todos los grifos de agua abiertos. El departamento se inundaba mientras dormíamos. Los electrodomésticos se encendían solos. La televisión a máximo volumen. La licuadora rugiendo en la cocina vacía. El horno encendido sin que nadie lo tocara. Y las sombras. Dios, las sombras. Las veíamos por el rabillo del ojo, figuras altas y delgadas que se movían por los pasillos, que se paraban en las esquinas observándonos, que desaparecían cuando las mirabas directamente pero que sabías que seguían allí. Martina comenzó a tener pesadillas. Todas las noches, soñaba que algo la arrastraba fuera de su cama, que algo con garras y dientes la llevaba al sótano, que la encerraban allí en la oscuridad con esa cosa. Se despertaba gritando, con marcas rojas en sus tobillos como si algo realmente la hubiera agarrado. Lucía, la escéptica, ya no podía negar lo que estaba pasando. «Tenemos que irnos», dijo una mañana después de otra noche sin dormir. «Tenemos que salir de este departamento». «No podemos simplemente irnos», respondió Martina. «Tenemos contrato, no podemos pagar 2 alquileres, y además, lo liberamos, es nuestra responsabilidad». «¿Nuestra responsabilidad hacer qué?», pregunté. «¿Cómo detenemos esto?». Martina había estado investigando. Tenía libros abiertos sobre su cama, páginas de internet impresas, notas garabateadas. «Necesitamos a alguien que sepa de esto. Un exorcista, un medium, alguien con experiencia real». «¿Un cura?», sugirió Lucía. «Probablemente no creerá», dije, «a menos que tenga evidencia». Como si el universo hubiera escuchado, en ese momento las puertas de todos los armarios del departamento se abrieron simultáneamente con un golpe, los 3 al mismo tiempo, sin nadie cerca de ellos. Y desde el sótano, clara e inconfundible, escuchamos una risa, profunda, ronca, no humana. Encontramos a un padre que realizaba exorcismos, el padre Miguel. Era mayor, con cabello gris y ojos que habían visto demasiado. Cuando le contamos nuestra historia, no se rió. No nos dijo que estábamos locas. Simplemente asintió. «El tablero Ouija», dijo con un suspiro.
Siempre es el maldito tablero Ouija. Es como dejar la puerta de tu casa abierta y sorprenderte cuando entra un extraño. Peor aún, es como gritar, vengan todos, y luego quejarte de que vinieron. ¿Puede ayudarnos?, preguntó Martina desesperadamente. Puedo intentarlo, pero necesito que entiendan algo. Si realmente invocaron a un demonio, no a un espíritu humano, sino a algo más antiguo y oscuro, esto no será fácil, y podría ponerse peor antes de mejorar. Vino al departamento esa misma noche. Traía una maleta con sus implementos, una Biblia vieja, agua bendita, sal consagrada, una cruz de plata y varios rosarios. Primero bendijo todas las habitaciones, roció agua bendita en cada esquina, dibujó cruces con aceite consagrado en cada entrada. Rezó en latín, su voz firme y autoritaria. Cuando llegó a la puerta del sótano, se detuvo, puso su mano sobre la madera y cerró los ojos. Está allí abajo, dijo. Puedo sentirlo. Antiguo, hambriento, enojado. ¿Enojado por qué?, pregunté. Por haber estado encerrado. Alguien hace mucho tiempo lo atrapó allí abajo. Lo sé yo. Probablemente un sacerdote o alguien con conocimiento. Pero ustedes rompieron el sello, con su tablero, con su invitación. Le dieron permiso para moverse de nuevo. Abrió la puerta del sótano. Las escaleras descendían hacia la oscuridad completa. Ni siquiera la luz del departamento parecía penetrar más allá de los primeros escalones. «Quédense aquí», ordenó el padre Miguel. «No importa qué escuchen, no importa qué vean, no bajen». Descendió por las escaleras con su cruz sostenida frente a él. Escuchamos sus pasos en la madera, luego el sonido de sus pies tocando el piso de tierra del sótano. Silencio. Esperamos. 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos. Luego escuchamos su voz, fuerte, autoritaria, rezando en latín, las palabras del ritual de exorcismo. Y entonces todo el infierno se desató. Un rugido salió del sótano. No era humano. Era el sonido de algo masivo y furioso. El edificio entero tembló. Las luces parpadearon. Los vidrios de las ventanas vibraron en sus marcos. Escuchamos al padre Miguel gritar, no de dolor, sino palabras de comando, más latín, más oraciones, su voz luchando contra algo. En el nombre de Cristo te ordeno que salgas. Otra rugido, más fuerte, más cercano. Las tres nos abrazamos, aterrorizadas, mirando fijamente la puerta del sótano. Y entonces algo subió las escaleras. No eran pasos normales. Era algo arrastrándose, algo pesado, algo que hacía gemir la madera bajo su peso. Apareció en la entrada. No puedo describirlo completamente. Mi mente se niega a recordar todos los detalles. Era como si varias cosas hubieran sido fusionadas juntas. Tenía forma vagamente humanoide pero distorsionada, extremidades que se doblaban en ángulos incorrectos, una cabeza que era demasiado grande y estaba inclinada de manera poco natural, y sus ojos ardían con una luz rojiza que no era fuego pero que quemaba de todas formas. Nos miró y sonrió, una sonrisa llena de demasiados dientes. Lucía gritó. Martina se desmayó. Yo no podía moverme. Estaba paralizada por un miedo tan primitivo y profundo que cada célula de mi cuerpo quería huir, pero ninguna podía obedecer. El padre Miguel apareció detrás de la criatura. Estaba sudando, jadeando, pero sostenía su cruz hacia ella. «¡Regresa!», gritó. «No tienes poder aquí, no tienes permiso. Regresa a las profundidades de donde viniste». La criatura se giró hacia él. Siseó. Un sonido como aceite hirviendo. «Ellas me llamaron», habló, y su voz era como vidrio rompiéndose, como uñas en pizarra, como gritos ahogados. «Me invitaron, me dieron entrada, ahora soy libre». «No». El padre Miguel roció agua bendita sobre la criatura. Donde las gotas tocaban, la piel de la cosa humeaba. Rugió de dolor y retrocedió. «En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te expulso de este lugar». La criatura se retorcía. La luz roja de sus ojos parpadeaba. Estaba luchando, resistiendo, pero el padre no cedía. Continuó con el ritual, palabra tras palabra, oración tras oración, y lentamente, muy lentamente, la criatura comenzó a desvanecerse. No se fue pacíficamente.
Luchó cada paso del camino. Las ventanas estallaron, los muebles se volcaron. El aire se volvió tan frío que podíamos ver nuestro aliento en nubes blancas. Pero el padre Miguel no se detuvo, siguió adelante, su voz cada vez más fuerte, su fe inquebrantable. Y finalmente, con un último grito de rabia y odio que hizo sangrar mis oídos, la criatura se desvaneció, desapareció como humo en el viento. El silencio que siguió era absoluto. El padre Miguel se dejó caer contra la pared, exhausto. Tenía quemaduras en las manos donde había sostenido la cruz. Su rostro estaba pálido y sudoroso. Se fue, jadeó. Por ahora, repetí con horror. ¿Puede volver? Siempre pueden volver si les dan entrada. Por eso, se enderezó con esfuerzo. Por eso van a hacer exactamente lo que les diga. Pasamos las siguientes horas siguiendo sus instrucciones al pie de la letra. Sellamos el sótano, no solo con la puerta. El padre Miguel pintó símbolos de protección en el marco, roció sal consagrada a lo largo del umbral, clavó medallas benditas en la madera y rezó sobre ella palabras de sellamiento que dijo que mantendrían a cualquier cosa del otro lado. Nunca, dijo con severidad, nunca abran esta puerta de nuevo. No importa que escuchen del otro lado. No importa si creen que alguien está atrapado allí. No abran. Este sello solo funciona si permanece intacto. Luego bendijo todo el departamento de nuevo. Cada habitación, cada rincón. Dejó rosarios benditos colgados en cada entrada. El tablero, dijo finalmente. ¿Dónde está? Martina lo sacó de su armario con manos temblorosas. El padre Miguel lo tomó y salimos todos al patio trasero del edificio. Allí, en un barril de metal, lo quemó. El tablero y la plancheta. Los observamos arder hasta que no quedó nada más que cenizas. ¿Qué era?, preguntó Martina con voz pequeña. ¿Qué invocamos realmente? El padre Miguel suspiró. No lo sé exactamente. Hay muchas cosas en la oscuridad, muchos demonios, muchas entidades. Era viejo, poderoso. Había estado atrapado allí abajo probablemente desde que se construyó el edificio. Alguien con conocimiento lo encerró allí. Tal vez el constructor original. Tal vez encontró algo en el terreno cuando excavó los cimientos y supo que debía contenerlo. Lo selló en el sótano con rituales apropiados. Y permaneció allí, dormido, hambriento, esperando, hasta que nosotras... No pude terminar la frase. Hasta que ustedes le dieron una invitación abierta, terminó él. El tablero Ouija no invoca, es un teléfono, y ustedes marcaron un número sin saber a quién llamaban. Él respondió, y cuando dijo su nombre, cuando interactuaron con él, le dieron el permiso que necesitaba para comenzar a liberarse. ¿Y ahora?, preguntó Lucía. ¿Estamos a salvo? Por ahora sí. El sello sostendrá, pero les recomiendo que se muden. Este lugar siempre tendrá una sombra. Siempre habrá algo esperando del otro lado de esa puerta. ¿Por qué vivir con eso si pueden evitarlo? Tenía razón. Rompimos nuestro contrato de alquiler, pagamos la penalización y nos mudamos antes de que terminara el mes. El dueño estaba confundido, pero no discutió cuando vio nuestra determinación. Le advertimos sobre el sótano. Le dijimos que nunca debía abrirse. No sé si nos creyó. Probablemente pensó que estábamos locas. 2 meses después, vi una noticia. El edificio donde habíamos vivido estaba siendo evacuado. Había habido incidentes. Varios inquilinos reportaron actividad paranormal, objetos moviéndose, ruidos inexplicables. Uno de los residentes había sido hospitalizado por un ataque de nervios después de afirmar que algo lo había atacado en su departamento. Llamé al padre Miguel y le conté. Alguien abrió la puerta, dijo simplemente. Alguien rompió el sello, y ahora él está libre de nuevo. ¿No puede hacer algo? Podría, pero sin saber quién le dio permiso esta vez, sin su cooperación, es difícil. Y además, hay límites a cuántas veces podemos sellar la misma cosa. Eventualmente, los sellos se debilitan. Eventualmente, algo tan antiguo y poderoso encontrará su camino hacia afuera. ¿Qué pasará entonces? Entonces se moverá a otro lugar, encontrará otro sótano, otra oscuridad donde esconderse y esperar, y el ciclo comenzará de nuevo. Colgué sintiéndome enferma.
Han pasado 2 años desde entonces. Ya no vivo en esa ciudad. Me mudé a otro lugar. Comencé de nuevo. Traté de dejar todo atrás. Pero todavía tengo pesadillas. Todavía veo esa criatura en la entrada del sótano. Todavía escucho su voz como vidrio rompiéndose diciendo, ellas me llamaron. Martina fue a terapia durante 1 año. Ya no habla de lo esotérico. No tiene cristales. No lee cartas. Quemó todos sus libros sobre ocultismo. Lucía irónicamente se volvió creyente. Ahora va a la iglesia cada domingo. Lleva un rosario. Tiene agua bendita en su apartamento. Dice que después de ver lo que vio, necesita creer que hay una fuerza opuesta, que hay protección disponible. Yo estoy en algún punto intermedio. Creo porque vi, pero también tengo miedo porque sé que hay cosas allá afuera, cosas antiguas y hambrientas, cosas que esperan en la oscuridad a que alguien, cualquiera, les dé una invitación. Y nunca, jamás, volveré a tocar un tablero Ouija, ni siquiera como broma, ni siquiera para demostrar que no funciona, porque ahora sé la verdad, sí funciona, demasiado bien, y lo que responde no siempre es lo que esperas, a veces es algo mucho peor, y esa es la experiencia que Valeria compartió conmigo. Me dice que todavía investiga noticias sobre ese edificio, y que aparentemente tuvo que ser sellado completamente el acceso al sótano después de varios incidentes más. Si alguna vez jugaste con un tablero Ouija o cualquier método de invocación y las cosas se salieron de control, déjame tu historia en los comentarios. Hay razones por las que estas cosas vienen con advertencias. No todas las puertas deben abrirse, y no todo lo que responde cuando llamas es bienvenido. Cuídate y piensa 2 veces antes de invitar a algo que no puedes ver. Nos escuchamos en la próxima historia. Esta experiencia me la compartió Laura, una arquitecta que vive en Montevideo, Uruguay. Me escribió después de ver varios videos del canal y me dijo que finalmente estaba lista para contar lo que le pasó cuando trabajó en la restauración de un edificio abandonado. Si alguna vez has entrado a lugares olvidados, edificios vacíos donde el tiempo parece haberse detenido, y has sentido que no estabas solo, comparte tu historia en los comentarios. Me fascina cómo ciertos espacios parecen retener energía, memorias, presencias. Antes de comenzar, si disfrutas este contenido y aún no te has suscrito, te invito a hacerlo. Publicamos historias nuevas cada semana. Ahora sí, esta es la historia de Laura y el edificio que nunca debió ser restaurado. Me llamo Laura y soy arquitecta especializada en restauración de edificios históricos. Tengo 39 años y llevo 15 años en esta profesión. He trabajado en decenas de proyectos. Casonas antiguas, teatros abandonados, hoteles deshabitados. Estoy acostumbrada a lugares viejos, polvorientos, llenos de historia. Me encanta mi trabajo precisamente por eso. Cada edificio tiene una historia que contar, pero hay un edificio que me hizo cuestionar si algunas historias deberían permanecer enterradas. Todo comenzó en marzo de 2023. Un desarrollador inmobiliario me contactó para evaluar un edificio en el barrio de Cordón, en pleno centro de Montevideo. Era un edificio Art Deco de 7 pisos, construido en 1936, que había estado abandonado desde principios de los años 90, 30 años sin ningún tipo de mantenimiento. El desarrollador quería convertirlo en apartamentos de lujo. Mi trabajo era evaluar la estructura, determinar qué se podía salvar, qué había que demoler, y diseñar el plan de restauración. El edificio estaba en la esquina de una calle transitada, pero curiosamente la gente parecía evitarlo. Caminaban por la vereda opuesta. Los comercios vecinos no ocupaban las paredes colindantes. Era como si hubiera un espacio invisible alrededor del edificio que nadie quería cruzar. La primera vez que lo vi, entendí por qué causaba esa reacción. Era hermoso, pero profundamente perturbador. La fachada Art Deco todavía mostraba su elegancia original, líneas geométricas, ventanas arqueadas, balcones ornamentados con barandas de hierro forjado, pero todo estaba cubierto de suciedad, grafiti y deterioro. Las ventanas estaban tapiadas con tablones de madera podrida.
La puerta principal había sido sellada con ladrillos. Había algo más, algo que no puedo explicar racionalmente. El edificio emanaba una sensación de rechazo, como si no quisiera que nadie entrara, como si estuviera guardando secretos que no deseaba revelar. Impresionante, ¿verdad?, dijo el desarrollador, un hombre de unos 50 años llamado Roberto. Una joya arquitectónica desperdiciada. ¿Por qué estuvo abandonado tanto tiempo?, pregunté. Problemas legales, disputas de herencia que duraron décadas. Finalmente se resolvieron y aquí estamos. ¿Alguien más intentó comprarlo antes? Roberto dudó. Hubo ofertas anteriores, ninguna se concretó. Pero eso es cosa del pasado. Ahora es nuestro, y tenemos luz verde para restaurarlo. No me dijo toda la verdad, lo supe después. Pero en ese momento, yo solo veía un proyecto fascinante. Conseguimos los permisos necesarios y comenzamos la evaluación. Contraté a un equipo pequeño, 2 ingenieros estructurales, un electricista y un plomero. Entraríamos durante el día, haríamos nuestras mediciones y evaluaciones, y saldríamos antes del anochecer. El primer día fue relativamente normal. Rompimos el sello de ladrillos en la entrada principal con un martillo neumático. La puerta detrás estaba oxidada pero intacta. Cuando finalmente la abrimos, nos recibió un olor a humedad, moho y algo más. Algo dulzón y podrido que no logré identificar. El vestíbulo era espectacular. Piso de mosaicos con diseños geométricos Art Deco, aunque cubierto de polvo y escombros. Una escalera de mármol ascendía majestuosamente hacia los pisos superiores. Había un viejo ascensor con puertas de reja metálica, obviamente no funcional después de 30 años. Las paredes tenían papel tapiz despegado, colgando en tiras largas. Había grafitis recientes en algunas zonas. Aparentemente personas sin hogar habían entrado a través de alguna ventana en algún momento, pero en general, el edificio estaba notablemente intacto. Comenzamos en la planta baja. Había sido un lobby y oficinas comerciales. Revisamos la estructura, tomamos fotos, hicimos anotaciones. Todo parecía sólido. El edificio estaba sorprendentemente bien construido. Entonces escuchamos algo que nos hizo detener. Un sonido metálico, como si alguien hubiera cerrado una puerta con fuerza en uno de los pisos superiores. Clang. Todos nos miramos. ¿Hay alguien más aquí?, preguntó Diego, uno de los ingenieros. No debería, respondí. Sellamos la entrada después de entrar. Probablemente algo que se cayó, dijo Marcos, el otro ingeniero. Este lugar está lleno de cosas sueltas. Continuamos trabajando, pero yo estaba alerta ahora, escuchando. 1 hora después, escuchamos pasos, claros, inequívocos. Alguien caminando en el piso de arriba. El sonido de zapatos sobre el piso de madera. Tap, 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 tap. Ok, definitivamente hay alguien aquí, dijo el electricista, Javier. Voy a revisar, dije agarrando mi linterna. ¿Quieres que vayamos contigo?, ofreció Diego. No, sigan trabajando. Probablemente es algún ocupa que no salió cuando tapiamos la entrada. Les diré que se vayan. Subí las escaleras de mármol. Cada paso hacía eco en el espacio vacío. Las escaleras estaban cubiertas de polvo, y pude ver claramente que no había huellas recientes excepto las mías. El primer piso había sido de apartamentos residenciales. Había un pasillo largo con puertas a ambos lados. La mayoría estaban abiertas, revelando apartamentos vacíos con muebles viejos cubiertos de sábanas, papeles amarillentos esparcidos por el suelo, botellas vacías. ¿Hola?, llamé. ¿Hay alguien aquí? Este es un edificio privado. Necesitan salir. Silencio. Caminé por el pasillo, revisando cada apartamento. Todos vacíos. No había señales de ocupación reciente. Ninguna manta, ningún rastro de fogatas, ninguna basura fresca. Si había ocupas, hacía tiempo que se habían ido. Pero entonces escuché los pasos de nuevo. Esta vez venían del piso de arriba. Segundo piso. Tap, 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 tap. Subí al segundo piso. Mismo diseño. Pasillo largo. Apartamentos a ambos lados. Todos vacíos. Esto no tiene sentido, murmuré. Los pasos comenzaron de nuevo. Tercer piso. Empezaba a frustrarme. ¿Alguien me estaba jugando una broma? Subí al tercer piso. Nada. Cuarto piso. Nada. Cuando llegué al quinto piso, me detuve. Este piso se sentía diferente.
El aire era más frío, más denso, y había un olor, ese olor dulzón y podrido del vestíbulo, pero mucho más fuerte aquí. El pasillo estaba más oscuro que los demás. Algunas de las puertas estaban cerradas. Caminé lentamente, alumbrando con mi linterna cada puerta. Entonces noté algo extraño. En una de las puertas, apartamento 5C, había algo tallado en la madera. Me acerqué para ver mejor. Eran palabras, talladas profundamente como con un cuchillo o un clavo. Decían, no entres. Y debajo, ella todavía está aquí. Un escalofrío me recorrió la espalda. Intenté girar la manija del apartamento 5C. Estaba cerrada con llave. Entonces escuché algo que hizo que mi corazón se detuviera. Una voz de mujer, cantando. Venía del interior del apartamento 5C. Era una canción de cuna, suave, melódica, pero había algo profundamente perturbador en ella. La melodía era correcta, pero el tono era vacío, sin emoción, como una grabación reproducida en loop. Duerme, duerme, mi niño, duerme sin temor. Mamá está aquí, mamá siempre estará aquí. ¿Hola?, dije tocando la puerta. ¿Hay alguien ahí dentro? La canción se detuvo abruptamente. Silencio. Mi nombre es Laura, soy arquitecta. Este edificio va a ser restaurado. Si hay alguien viviendo aquí, necesito que salgan. Puedo ayudarles a encontrar otro lugar. Más silencio. Y entonces, una voz. La misma voz que había estado cantando, pero ahora sonaba diferente, más cercana, justo del otro lado de la puerta. ¿Vas a llevarme a mi bebé? Las palabras me helaron. No entiendo. ¿Qué bebé? No pueden llevarse a mi bebé. Es mío. Lo estoy cuidando. Lo estoy protegiendo. Señora, nadie va a llevarse nada. Solo necesito que abra la puerta. Un sonido extraño vino del otro lado, como arañazos, uñas raspando madera. No puedo abrir. Él me encerró. Me encerró con mi bebé. Dijo que era por nuestro bien, pero mi bebé dejó de moverse, dejó de llorar, y ahora solo duermo, solo canto, solo espero. Mi mano temblaba en la manija. ¿Cuánto tiempo lleva ahí dentro? No lo sé. Mucho tiempo. Tanto tiempo. ¿Qué año es? 2023. Un sonido horrible vino del otro lado de la puerta. Un gemido, un sollozo, algo entre risa y llanto. Tanto tiempo sola con mi bebé. Retrocedí de la puerta. Algo estaba muy mal aquí. Necesitaba salir. Necesitaba traer ayuda. Corrí hacia las escaleras. Pero cuando llegué, vi algo que hizo que tropezara y cayera. Había una mujer parada al inicio de las escaleras. Era joven, quizás 25 años. Llevaba un vestido de los años 50, descolorido y sucio. Su cabello era largo y enmarañado, y en sus brazos sostenía algo envuelto en una manta vieja. Nos miramos fijamente. Sus ojos eran oscuros, hundidos, desesperados. ¿Vas a ayudarme?, susurró. Por favor, ayúdame a salir. Él me encerró hace tanto tiempo. ¿Quién? ¿Quién te encerró? Mi esposo. Dijo que yo estaba enferma, que el bebé estaba enfermo, que teníamos que quedarnos aquí hasta que nos curáramos. Pero nunca nos curamos. Y él nunca volvió. Di un paso hacia ella extendiendo mi mano. Puedo ayudarte. Ven conmigo, salgamos de aquí. Ella sonrió. Fue la sonrisa más triste que he visto en mi vida. No puedo salir. Intenté durante años, pero siempre vuelvo aquí. Siempre vuelvo al apartamento 5C. ¿Qué tienes en tus brazos? Ella miró hacia abajo, a la manta. Lentamente, apartó una esquina para mostrarme lo que sostenía. No era un bebé, era un esqueleto pequeño. Un esqueleto de infante, envuelto cuidadosamente en la manta descolorida. Grité. No pude evitarlo. Y cuando grité, ella desapareció. Simplemente se desvaneció como humo. Bajé las escaleras a tropezones, casi cayéndome varias veces. Llegué a la planta baja donde mi equipo seguía trabajando. «Tenemos que irnos», grité. «Ahora». Ellos me miraron, alarmados por mi estado. «¿Qué pasó?» «¿Estás bien?» «No estoy bien. Hay algo muy malo en este edificio. En el 5º piso. Apartamento 5C. Necesitamos llamar a la policía». «Laura, cálmate. ¿Qué viste?»
Les conté todo, la voz, la mujer, el esqueleto. Esperaba que pensaran que estaba loca, pero Diego y Marcos intercambiaron una mirada significativa. Tenemos que decirte algo, dijo Diego finalmente. Mientras estabas arriba, encontramos esto. Me mostró un periódico viejo que habían encontrado entre los escombros. Estaba amarillento, quebradizo, fechado en julio de 1957. El titular decía: Tragedia en edificio de Cordón, mujer y bebé encontrados muertos. Leí el artículo con manos temblorosas. Contaba la historia de una mujer joven, María Elena Suárez, de 24 años, que vivía en el apartamento 5C con su esposo y su bebé de 3 meses. El esposo, Roberto Suárez, había sido arrestado por homicidio. Según el artículo, Roberto sufría de trastorno delirante y se había convencido de que su esposa y su bebé estaban poseídos por demonios. Los encerró en el apartamento y se llevó la llave. Los vecinos escucharon gritos y llantos durante días, pero Roberto les dijo que estaban enfermos y necesitaban cuarentena. Cuando finalmente la policía entró, una semana después, encontraron a María Elena muerta de deshidratación y hambre. El bebé había muerto días antes. María Elena había seguido meciéndolo, cantándole, incluso después de que muriera. Roberto fue enviado a un hospital psiquiátrico donde murió años después. El apartamento 5C nunca fue alquilado nuevamente. Algunos decían que los vecinos escuchaban cantar durante las noches. Otros decían que veían una mujer joven mirando desde la ventana, sosteniendo algo en sus brazos. El edificio comenzó a vaciarse gradualmente. La gente no quería vivir ahí. Para 1990, el último inquilino se había ido, y el edificio quedó abandonado. Tenemos que abrir ese apartamento, dije. Tenemos que encontrar sus restos y darles un entierro apropiado. Llamamos a la policía. Vinieron con un equipo forense. Forzaron la puerta del apartamento 5C. Lo que encontraron confirmó la historia del periódico. En la habitación principal encontraron restos humanos. Un esqueleto adulto en la cama, acurrucado en posición fetal, y en sus brazos, los restos pequeños de un bebé. Habían estado ahí durante 66 años. Olvidados. Atrapados. El caso fue reabierto como investigación histórica. Los restos fueron identificados mediante registros dentales y otros documentos encontrados en el apartamento. Eran efectivamente María Elena Suárez y su hijo, Martín Suárez. Se organizó un funeral apropiado, una tumba compartida en el cementerio central de Montevideo. Algunos familiares lejanos asistieron, sobrinos nietos que apenas conocían la historia. Yo también fui. Sentí que tenía que hacerlo, que se lo debía a ella después de nuestro encuentro. Mientras bajaban los ataúdes, sentí algo, una brisa cálida en mi mejilla, a pesar de que era un día sin viento, y pude jurar que escuché un susurro: gracias. Después del funeral, el desarrollador decidió cancelar el proyecto. Dijo que era por razones financieras, pero yo sabía la verdad. El edificio tenía demasiada historia oscura, demasiado dolor impregnado en sus paredes. El edificio sigue ahí, todavía abandonado, todavía evitado por los transeúntes, pero ahora hay una placa en la entrada, una placa que coloqué yo misma, con permiso de las autoridades. Dice: en memoria de María Elena Suárez, 1933-1957, y su hijo Martín, 1957. Que descansen en paz. A veces paso por ahí, y el edificio se siente diferente ahora, todavía abandonado, todavía deteriorado, pero ya no emana ese rechazo, ya no se siente embrujado, se siente en paz. O al menos eso es lo que me gusta pensar, porque la alternativa, que María Elena todavía esté ahí, todavía esperando, todavía cantándole a su bebé, es demasiado triste para contemplar. Desde entonces, he trabajado en muchos otros proyectos de restauración, pero siempre investigo la historia completa antes de comenzar, porque aprendí que los edificios no son solo estructuras de ladrillo y concreto, son contenedores de memoria, de vida, de muerte, de historias que a veces necesitan ser contadas para que las almas puedan finalmente descansar. Y algunas historias necesitan más que ser contadas, necesitan ser honradas,
recordadas, respetadas. Esa es la verdadera restauración, no solo de edificios, sino de dignidad humana. Eso fue todo lo que Laura compartió conmigo. Me dijo que esa experiencia cambió completamente cómo aborda su trabajo ahora. Si alguna vez has trabajado en lugares con historia oscura, o si has vivido algo que te hizo creer que algunas presencias solo buscan paz, déjalo en los comentarios. Me encanta leer sus experiencias y perspectivas. Agradezco a todos los que han enviado sus historias. Son las que hacen este canal posible. Si tienes algo que compartir, no dudes en escribirme. Cada historia merece ser escuchada. Que tengas una buena noche y nos vemos en la siguiente historia.